Gracias a todos por asistir a esta presentación y acudir a la llamada de Ecovalia. Gracias a las autoridades por acompañarnos también en este espacio tan entrañable para todos, que es el Salón de Actos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y, por supuesto, al Ministerio por permitirnos hacerlo aquí. Para todo aquel que quiera mover en las redes sociales lo que aquí va a ocurrir esta mañana, hemos pensado en los siguientes hashtags: Ecovalia y luego otro segundo hashtag que sería consumo y producción ecológicos. Así que todo aquel que quiera usarlos, pues encantados de que den visibilidad a todo lo que va a pasar aquí hoy. Así que, y para empezar, pues vamos a empezar directamente con la materia. Vamos a ir al tema que nos ocupa hoy, que es la presentación del informe. Para ello, le voy a dar la palabra a Diego Granado, que es el secretario general de Ecovalia, quien nos va a hacer un resumen del informe que todos ustedes tienen en sus asientos ya. Así que, cuando quieras, Diego, la palabra es tuya. Gracias, Ricardo. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy a acudir a la presentación del informe anual 2025 de Ecovalia de datos de consumo y producción ecológica en España. Me van a permitir comenzar leyéndoles algo que contiene este documento que todos tienen en sus manos. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad define la variedad de formas de vida en el planeta, incluidas todas las especies de plantas, animales, hongos y microorganismos, así como las interacciones ecológicas que existen entre ellas. Se mide por el número de especies presentes en un ecosistema, la variedad genética de cada especie, la distribución de dichas especies en los distintos ambientes del ecosistema. Básicamente, la biodiversidad puede definirse como la riqueza de la vida en la Tierra. Pues con esta definición comienza, o arranca en las primeras páginas, el informe que les estamos presentando, que tienen aquí en sus manos. Comienza con una definición que pone en valor uno de los activos que tiene la producción ecológica, la biodiversidad, la riqueza de la vida, que este sistema de producción de alimentos atesora y preserva. Y es que la producción ecológica, y lo habrán oído muchas veces, pues es una herramienta, es una solución eficaz que además atesora y une tres valores fundamentales. Atesora sostenibilidad económica, muy importante, la pongo al principio y la recalco, esto es una actividad económica, no lo olvidemos, pero al igual también sostenibilidad ambiental, también un valor importantísimo que no podemos dejar atrás, y sostenibilidad social. Tres patas de un banco que aunan en la producción ecológica y le dan el valor que tiene. El informe que les vamos a presentar recoge fuentes de datos de los principales datos oficiales que hay, y entre ellos fundamentales también pues los de esta casa, los del Ministerio de Agricultura, al cual también desde Ecovalia agradecemos que nos acojan aquí en esta casa, en su casa, en nuestra casa también, lo de lo que nos dedicamos a esto, para hacer la presentación de este informe. Datos del Ministerio, datos de FIBEL, datos de las principales fuentes, y lo que hacemos también es ponerlos en un formato muy visible, muy gráfico, de manera que resulten atractivos, pero además de atractivos, no visualmente entendibles, y de un vistazo rápido podemos comprender y podamos hacer una valoración de lo que ha pasado en el sector, de lo que está pasando, y podamos intuir también lo que va a pasar. Y un sector, también hay que decirlo, en el cual en este país, en España, podemos sentirnos orgullosos porque somos líderes en producción, aún en consumo tenemos que andar, pero podemos estar orgullosos de estar a la cabeza de la producción de Europa, que es tanto como decir a la cabeza de la producción a nivel mundial. Y, sin más, vamos a ir pasando ahora, ¿vale? Vamos a hacer un recorrido del principio. El principio es la producción. Nos vamos al campo, vamos a ver qué se produce, cuánto se produce, dónde se produce, alejando un poco el foco y lo vamos acercando. Y alejando el foco estamos, pues, a nivel mundial ya hay
casi 90 millones de hectáreas en el mundo, más del doble que hace una década. Y cada hectárea es una declaración de intenciones, porque todas y cada una de estas hectáreas contribuye a producir alimentos de manera sostenible. Si ves la distribución también a nivel mundial, pues obviando Oceanía, que los 53,2 millones de hectáreas responden a una amplísima superficie de pastos que tienen prácticamente todo, podemos decir que Europa es la que lidera la producción con esos 19,5 millones de hectáreas, realmente de producción agrícola. Tiene sus pastos, pero tiene una amplitud de producción agrícola. Norteamérica, el continente, es el principal mercado, el principal consumidor mundial, sin embargo, la producción es un poco más pequeña. Pero luego ya dentro de datos importantes hay que analizar la evolución que está pasando. Y yo me he fijado y les traigo datos de dos regiones del mundo que están evolucionando positivamente. Una es Iberoamérica, el sur del continente americano, que con 10,3 millones de hectáreas, pero más que el volumen que tenga, es decirles que ha crecido un 7,9% en el último año. Y África, que también lo tiene testimonial y en consumo ya verán luego que no aparece, pues África ha crecido un 24,5% en la comparación de los años en el año del 22 al 23. Seguimos acercando el foco, continuamos y pasamos a la producción ecológica a analizar en Europa. Europa, les he dicho, antes he comentado, 19,5 millones de hectáreas. Podríamos decir que lidera la producción ecológica mundial. No es casualidad, en Europa hay y ha habido continuo un importante compromiso político, un compromiso social y económico del continente que ha permitido el desarrollo tal cual. Las principales potencias agrícolas del continente pues son las que lideran la producción ecológica en Europa. Y hablamos de España a la cabeza, seguido de Francia, seguido de Italia y seguido de Alemania. La cifra que ven ahí de casi 2.992.000 hectáreas, redondeando, de España, corresponden a las cifras del año anterior, no las que les traemos hoy aquí con del 2024, sino del 23. Pero hemos querido ponerlas así para comparar en igualdad de condiciones a todos los países. Y aún así, con lo que le digo, ya en el año anterior Francia había estado por delante, pero España ha superado a Francia de nuevo, recupera el liderato en producción ecológica. Acercando también un poco más el foco, pasamos a analizar la superficie ecológica en España. España tiene 3.161.000 hectáreas de producción ecológica. El líder de la producción ecológica en Europa es la superficie que tiene. En el año 2024, los datos del año anterior, lo que hablamos es una consolidación del crecimiento que se dio en superficie a lo largo del año 2023. El año 2023 era el año de inicio de una nueva PAC, un nuevo ciclo de PAC. Se convocaron ayudas a la producción ecológica en todas las comunidades autónomas con los nuevos PEPAC, unas comunidades con mayor nivel de inversión, otras con menor nivel de inversión, pero en todas se convocaron, con lo cual se dio un crecimiento notable. Y ese crecimiento también se refleja en las gráficas de barras que ven ahí también, ha sido el desarrollo que se ha dado en ese año, y ha habido comunidades autónomas como Asturias, que ha crecido un 52%, crecimientos importantes en Extremadura, con un 29%, Castilla-León también a destacar, con el nivel de superficie que tiene, un crecimiento de un 29% es importante, o Castilla-La Mancha con un 20% también a destacar. Sin embargo, pueden apreciar en el mapa también que hay una desigualdad, atendiendo a la superficie, al porcentaje de superficie agraria útil. El dato es importante porque refleja cuánto de todo lo que se cultiva en una región está en producción ecológica. Las comunidades del arco mediterráneo, y en este caso hablamos de Cataluña, hablamos de Baleares, hablamos de Murcia y hablamos de Andalucía, pues obviamente superan el 20%, Cataluña con el 25%, Murcia con el 25% y Andalucía liderando con el 30% de la superficie agraria útil está en producción ecológica. 1 de cada 3 hectáreas de las que se cultivan en Andalucía están en producción ecológica. Pues el arco mediterráneo tiene un mayor desarrollo, y luego comunidades también con un nivel medio
en la media también de la superficie agraria nacional del 13%, pues están también Castilla-La Mancha, vemos a Valencia o Navarra. Pero ese desequilibrio se da con la vertiente atlántica. Y en la vertiente atlántica pues vemos unos porcentajes muy inferiores, no superando el 5% en su gran mayoría. Indica que hay que hacer un notable esfuerzo en todas ellas. Siguiendo, hemos visto la superficie a nivel nacional y ahora vamos a ver, hemos visto cuánto se cultiva, vamos a ver qué se cultiva, ¿vale? ¿Y en qué se cultiva? Atendiendo a los cultivos ecológicos, pues no hay grandes variaciones, las variaciones son en superficie, cada vez hay más superficie, pero en cabeza siguen estando pues lo que le llamamos la tetralogía mediterránea. Somos un país mediterráneo, no hablamos de trilogía, sino que incluimos los 4 cultivos principales, los frutos secos en cabeza con 310.000 hectáreas, el olivar con casi 300.000, 292.000 hectáreas, los cereales, un importante también cultivo de cereal con 261.000 hectáreas, o el viñedo, el mayor viñedo ecológico del mundo con 166.000 hectáreas, a los cuales Castilla-La Mancha contribuye también notablemente a esa superficie. Pero luego dentro de esto también, los principales no los podíamos imaginar por la naturaleza del país. Quiero destacar las 30.000 hectáreas de productos hortícolas que tenemos en nuestro país. Los cultivos hortícolas, cultivos de altísimo valor añadido, de una potente inversión, y ya son 30.000 hectáreas las que se están produciendo, las que hay en producción ecológica. Luego, en la otra gráfica, es muy importante también porque lo que refleja es de cada cultivo cuánto hay en producción ecológica. Y decir que el 30% de los frutos secos españoles están en producción ecológica, pues es algo que al sector nos satisface enormemente. Podríamos hablar también de sus tropicales y plataneras con el 26%, y otro dato importante, el viñedo, siendo España la potencia vitivinícola que es, una de las potencias vitivinícolas mundiales, que el 18% de la superficie de viñedo que hay en nuestro país esté en producción ecológica, también es un dato a destacar. Continuaría también, al igual que destacábamos las 30.000 hectáreas de hortícolas, pues que el 13% también de las hortícolas estén en producción ecológica, son importantes, o el olivar con un 11% también es destacable. Y hay ganadería ecológica existe, la ganadería existe y aquí también vamos a hablar de ella. La evolución en el terreno ganadero, la ganadería avanza lentamente, la ganadería es, vamos a llamarle, la hermana pequeña de la producción ecológica, avanza lentamente, y eso que en 2023, como les había comentado, con la nueva PAC, el nuevo marco, los nuevos PPAC, se incrementó en un 23,6%, un dato de incremento importante, porque muchos de esos planes estratégicos regionales marcaron un importante apoyo para la ganadería, pero aún así hay que seguir avanzando. En cuanto a la distribución de especies, pues la ganadería bovina, con el 53%, destaca sobre el resto. El modelo de producción de vacuno en España se adapta perfectamente al modelo de producción ecológica en producciones extensivas. Sigue la ganadería ovina y la ganadería caprina, y luego ya el resto en un nivel menor. En cuanto a aptitudes, la aptitud cárnica prevalece sobre la aptitud lechera en los rumiantes. Volvemos a repetir, estamos en un país mediterráneo, el clima es el que es, los pastos son los que son, y la aptitud, la producción lechera requiere una producción de pastos que a lo mejor no tenemos y hay que suplementar, con lo cual la carne está por delante, si bien es cierto que toda la producción lechera, sobre todo de vacunos, se concentra en la cornisa cantábrica. Y en lo que es la avicultura de puesta, pues la avicultura de puesta destaca muy por encima de la avicultura de carne, con un 73% frente al 27% de la avicultura de carne. Y, por supuesto, pues producimos mucho, pero hay que procesarlo, hay que transformarlo, hay que generar valor añadido. La industria agroalimentaria crea valor añadido, crea marca España y, además, lo suele hacer en este sector en las zonas rurales, con lo cual una triple importancia. Atendiendo a esto, el crecimiento en España en los últimos 5 años ha sido de un 24%. Esta cifra es la que realmente también nos satisface mucho, el ver el crecimiento en industria agroalimentaria. Liderar la superficie es importante. Liderar la superficie, como hemos visto los datos, ser los que más superficie tenemos de Europa es importante. No en vano también
el que el 13% de la superficie agraria en nuestro país se gestione bajo la producción ecológica de una manera sostenible, creo que es muy positivo. Pero no olvidemos que la industria agroalimentaria es el tractor de la producción. Si hay industria agroalimentaria, va a haber producción. Producción unos años puede haber ayudas, otros años no puede haber, pero aquí respondemos solamente al mercado y respondemos al consumo. Una industria agroalimentaria crece si el consumo crece y está tirando de ella. Y esa industria agroalimentaria tira de los productores, con lo cual, cuando veamos cifras de crecimiento en industria agroalimentaria, debemos sentirnos muy satisfechos porque estamos garantizando el futuro del sector. Y atendiendo también, hemos visto la producción vegetal destaca sobre la producción animal. Producción vegetal un 86% frente a las industrias de producción animal, el procesado animal con un 14%. En producción vegetal destaca la manipulación y conservación de vegetales, ese 43%, centrado sobre todo en productos hortofrutícolas. Volvemos a destacar la importancia del sector. Y luego también destacaría pues, el 15% en elaboración de aceites y grasas. Nos estamos refiriendo, obviamente, a la producción de aceite de oliva virgen extra ecológico, la gran número de almazaras con las que contamos, y el 19% de elaboración de bebidas, que en este caso estaría centrado en la producción de vino. En cuanto a la producción animal, pues el 40% destacable, que es la elaboración y conservación de productos cárnicos, carnes frescas, o el 13% en productos lácteos. Seguimos avanzando y para analizar también, pues, dónde se concentra esa industria y cómo se concentra esa industria y, por supuesto, también las producciones. Hablamos de densidad de producción empresarial, hemos medido el número de industrias por la superficie y hablamos empresarial porque los productores, es decir, un agricultor es un empresario y una industria es un empresario también. Ambos dos, al final, había dicho que esto es una actividad económica, al terminar el año tienen que hacer su balance, rehacer sus cuentas y, a ser posible, no a ser posible, los números deben salir positivos. Atendiendo a la producción primaria, a la densidad empresarial en producción primaria, pues se asemeja bastante al mapa que han visto también de las superficies agrarias útiles. Se concentra sobre todo en la vertiente mediterránea, destaca muchísimo Murcia, hay muchísimos productores en Murcia concentrados en un espacio muy pequeño, pequeñas producciones de hortofrutícolas sobre todo, concentradas, por eso tiene ese índice tan alto, pero se puede destacar, por supuesto, también Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha, Cataluña y en un grado menor volcado hacia la vertiente atlántica ya las cifras son más bajas, o Canarias destaca también por obviamente, pequeña superficie, muchos minifundios, muchos pequeños productores, da un índice alto. En la gráfica de la izquierda, de la derecha de ustedes, está la densidad industrial. Aquí se corresponde también a la lógica distribución de la industria de todos los órdenes de nuestro país. Cataluña, Levante, Madrid concentra el mayor número de industrias. Como ven, Cataluña destaca a la cabeza. La cornisa cantábrica, ven también unos índices altos. Hay un gran número de pequeñas y medianas industrias en ecológico en toda la cornisa cantábrica también, pues especialmente también, como podemos ver en el País Vasco, en La Rioja, y los productores también en Canarias tienen un índice alto también por el factor superficie y multitud de pequeñas y medianas industrias. Andalucía, que tiene un número importante de industrias, lo van a ver luego también en momento de facturación, o Castilla-La Mancha o Castilla-León se ven penalizadas en este caso el análisis en este índice por el factor superficie. Y ya hemos visto la producción, hemos producido, hemos visto dónde se produce, cuánto se produce, qué se produce y vamos a pasar, pues ahora hay que consumir, a consumir lo que estamos produciendo. Estas son las cifras a nivel mundial. 136.430 millones de euros es el dato de 2023 del comercio mundial de productos ecológicos. El crecimiento de este respecto al año anterior es de un 1,5%. 2023, pues yo lo calificaría pues de un año de desaceleración, un año de coyuntura general para todo, negativa, no solo en ecológico, sino en todos los órdenes, pero en este sector
aun en esas circunstancias complicadas, estamos hablando de un factor positivo. Un 1,5% se continúa creciendo, a pesar de que fue el año también de la altísima inflación, que ha continuado, de la guerra de Ucrania, etcétera. Todos esos factores incidieron. Pero también he de decirles que estos son datos del 2023. Es un problema que tiene el sector, que los datos sí que tienen un decalaje, eso tenemos que trabajar en tener datos más actualizados, pero los datos del 2023 puedo avanzarles, lo que pasa es que no están reflejados en datos oficiales, por eso no los hemos traído, pero que el segundo semestre de los datos de los miembros de recabados a miembros de Covalia, datos recabados a organizaciones hermanas de Covalia en Europa, de la presencia de Covalia en Europa, el 2024, especialmente el segundo semestre, la tendencia cambió notablemente y esa desaceleración se transformó en aceleración y en recuperar los índices y los niveles que hasta ahora se habían estado teniendo, con lo cual pronto, cuando digo pronto, seguro que los datos del año que viene reflejarán ese cambio de tendencia y esa vuelta no a números positivos, sino a unas pendientes bastante más acusadas en crecimiento. En cuanto a la distribución del mercado, pues Norteamérica, les había dicho, el mayor mercado, el mayor consumidor a nivel mundial, seguido por Europa, y Asia es un continente en crecimiento, y ahora verán también, si analizamos los países, Estados Unidos, principal mercado que tenemos en productos ecológicos a nivel mundial, y luego, pues seguido de Alemania. China se ha encaramado en la tercera posición, a lo largo de estos años ha ido subiendo, y ahí lo tenemos, un mercado bastante interesante, y luego pueden ver el resto de países. Y aquí abajo, en la esquina inferior, pues el consumo per cápita. Ese es el indicador, más allá de la gran facturación que pueda verse del consumo de un país, del nivel de consumo que tiene un país. Pues es el consumo que cada uno, el gasto que cada uno de los habitantes de ese país realiza de media. Aquí, mientras que España sí sale en las gráficas anteriores en facturación, en el top 10, les vuelvo a hacer la misma indicación. Ahora verán el consumo estimado total de España, que hemos calculado en 2024, es de 3.143 millones de euros. Sin embargo, para ponerlos en esa gráfica en igualdad de condiciones, pusimos el dato anterior. Pero volviendo a la gráfica de abajo, digo, en la otra aparecemos en el top 10, en la de abajo ya no aparecemos en el top 10. Suiza encabeza con un 468 euros por habitante y año, Dinamarca, pueden ver los países que están ahí, Alemania con 191 o Francia con 176, y nosotros, el consumo estimado también por habitante en España es de 66 euros por habitante y año. Lejos aún de nuestros vecinos europeos, pero es algo que tenemos que trabajar y fomentar y aumentar con ese consumo. Y esas son las cifras que pueden ver del consumo ecológico mundial. Bajamos el foco y nos centramos en España, como les decía. El consumo en España es de 3.143 millones de euros, el consumo que se ha estimado en nuestro país, con un crecimiento del 4,7%. El gasto per cápita es de 66 euros por habitante y año, con esa variación del 2,8%. La distribución, pueden ver el mapa de distribución, Baleares, Cataluña, País Vasco, a la cabeza del consumo ecológico. Luego también podemos ver unos altos. Galicia es una región también destacable en cuanto al consumo de productos ecológicos. Y la facturación global, como pueden, pues Cataluña en primer lugar, con 704 millones. Andalucía es la segunda región en facturación en consumo ecológico. Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, como pueden ir viendo. Son unos datos, entendemos que positivos, dada la coyuntura, pero hay un crecimiento, continúa el crecimiento del sector, y unos datos de los que podemos estar contentos y orgullosos. Me van a permitir que tome un poco de agua. En el informe, aparte de los datos, podrán ver, también hemos querido traer los otros o principales retos a los que se enfrenta el sector. Y uno de ellos, quizá la mayor amenaza a la que se enfrenta el sector, y tenía oportunidad antes de hablarlo con la viceconsejera en conversaciones antes de entrar, es el greenwashing.
es la mayor amenaza al crecimiento de consumo de productos ecológicos, porque además el greenwashing confunde y lo hace con intención. Y al hacerlo con intención, pues el consumidor, porque si analizamos las estadísticas también, el consumidor medio está cada vez más concienciado de la necesidad de hacer un consumo responsable, de un consumo sostenible y quiere hacerlo. Pero cuando llega a un supermercado se puede encontrar con esto en un lineal. Y si nos ponemos a analizar, todos los elementos pueden ser positivos. A lo mejor no se le saca un pero a ninguno. ¿Pero qué hay detrás de eso? ¿Vale? Porque si analizamos, detrás de eso puede haber menciones, como la que hemos puesto en la esquina arriba, ecológico, que tiene un reglamento oficial que lo ampara, que lo respalda, que lo garantiza, un reglamento oficial, un reglamento público de todos nosotros, pero puede haber otros que simplemente sea una mención que el fabricante le haya querido poner. Con lo cual es una cuestión que tenemos que trabajar para ello. La producción ecológica necesita y es necesario proteger al consumidor, que es tanto como proteger al sector, con normativa como la Directiva Europea, en la que hay que seguir avanzando, en la cual pues no se permita poner cualquier cosa o tan alegremente en las etiquetas de los productos para generar confusión. Y hay que hacer también una importante labor didáctica, y aquí pues es una labor tanto del sector como de administraciones, para transmitirle al consumidor los valores, lo que hay detrás de la producción ecológica y la realidad de la producción ecológica, que probablemente englobe muchísimos de esos términos que están ahí, en un solo término se concentren y haya que trasladárselos así. Y en este punto, pues contamos con un elemento fundamental, y aquí entra la eurohoja. El sello verde que ustedes ven ahí es el sello oficial que identifica, que respalda y que garantiza a los productos ecológicos de la Unión Europea. Un sello válido y reconocible para más de 450 millones de consumidores, desde Tarifa hasta Reykjavik. Fíjense si hay camino y hay gente ahí por medio. El logo es una garantía, es un valor tremendo que tiene este sector. Es reconocido, las cifras que ustedes ven ahí, por el 61,9% de la población. Estos datos corresponden. Ecovalia ha desarrollado durante los 2 últimos años un plan de promoción europeo bajo el lema «El futuro está en tu mesa con la hoja verde», y en el cual el objetivo de este plan de promoción no era otro que poner en valor el sello de la producción ecológica europea, la hoja verde, fomentar el consumo a través de poner en valor el sello, de mejorar el conocimiento del sello. Hicimos un testeo antes de empezar, estaba en el 58%, al terminar el 61%, casi el 62%. Podemos sentirnos contentos que ha habido un crecimiento y el trabajo se ha hecho y creemos que bien, pero esto no nos permite relajarnos, sino al contrario. Todavía hay casi un 40% de consumidores que no tienen ni idea de qué significa la hoja verde y qué hay detrás de la hoja verde. Y hay que seguir trabajando por alcanzar a ese otro 40%. Y luego ese 61,9% son consumidores que conocen el sello. No quiere decir que lo consuman o que sepan exactamente qué hay detrás, con lo cual hay una importante tarea por delante de promoción, que hay que seguir trabajando en ese sentido. Hemos hablado también pues, de sello, de identificar los productos ecológicos. Estamos produciendo, se procesaron, hemos visto cómo se identifican. Vamos a ver pues, de qué se compone, cómo compramos productos ecológicos, de qué se compone la cesta de la compra. Pues analizamos el gasto en estas gráficas. Si miramos el volumen, el 70% de la cesta de la compra correspondería a producción vegetal y el 27% correspondería a producción animal, un 3% de otras cosas. Pero analizándolo en gasto, las cosas se equiparan. El 44% está en producción vegetal y el 50% en animal. Obviamente están viendo ahí también el precio medio por kilo. En producción vegetal es 2,76 euros, en producción animal es 8,10 euros. La composición de la cesta también, pues frutas y hortalizas, en la cesta de producción vegetal copan el 61% entre ambas, es la gran mayoría, y en producción animal, pues
las carnes con el 60% es la composición mayoritaria. ¿Y a través de dónde se vende, a través de dónde se comercializa? Pues los supermercados, la gran distribución, sigue siendo el principal canal para el consumo del producto ecológico. Como pueden ver, hemos separado tanto en vegetal como en animal. En ambas producciones copan casi la mitad de la producción. El resto se va disgregando en otros canales y desde aquí, pues, también quiero hacer una mención importante a las tiendas especializadas, a las cadenas de tiendas especializadas, que con su crecimiento también están contribuyendo notablemente a la socialización del consumo. Al igual que la gran distribución, la presencia de la gran distribución ha permitido que el consumidor normal encuentre el producto allá donde hace la compra habitualmente y se incorpore a la producción ecológica. El crecimiento de las cadenas especializadas pues está contribuyendo también notablemente a ello, porque facilita que un consumidor pueda llegar a un espacio donde pueda hacer la compra completa y pueda encontrar la compra completa de productos ecológicos. Y, por último, pues bueno, me van a permitir que hablemos brevemente de quién les habla o de la entidad que les está hablando ahora mismo. Pues Ecovalia lleva más de 30 años representando al sector ecológico, integrando a productores, agricultores, ganaderos, industrias agroalimentarias, comercializadoras, técnicos, a toda la cadena, haciendo labor de representación a nivel comunidades autónomas, a nivel autonómico, a nivel nacional, y sobre todo también de algo de lo que estamos orgullosos y queremos trasladarles, que es con voz propia en Europa. En Bruselas es donde es donde se decide lo que hacemos aquí. Con lo cual es importante estar allí y llevar la voz del sector ecológico allí. Y para ello, pues, Ecovalia tiene 2 oficinas. Una es la sede central en Sevilla y la segunda oficina está en Bruselas. No tenemos más oficinas que esas 2 y creemos que son las importantes. Y nosotros, más que el volumen, más que cualquier cosa, yo querría destacarle el mayor logro también es el impacto. Es decir, cada paso que damos, cada dato, cada proyecto, cada cuestión que hacemos, contando con todo el sector, pues habla de una transformación real, de la transformación que se ha ido dando en este sector a lo largo de 30 años de producción ecológica, de haber empezado con 4.000 hectáreas y hoy podamos estar hablando de más de 3 millones de hectáreas. Y hasta aquí ha sido el breve resumen de presentación de los datos. Ampliados los tienen en el informe que tienen en sus manos. Datos, pues, que, como han podido ver, nos hablan de, pues, en el consumo, vamos a llamarle, lo he mencionado como bache, como todo el mundo, en los años 22-23, pero que estamos tranquilos porque, como les he dicho, sabemos de ciencia cierta, y los datos también lo respaldan, que las cifras se continúa creciendo a pesar de, y las cifras han mejorado notablemente. Hablando también de datos que nos muestran que hay una desigualdad, hay un camino importante en lo que es avanzar en la superficie, que hay que seguir reforzando el crecimiento de la superficie en producción ecológica en nuestro país. Ni un paso atrás en esa materia, porque lo que estamos hablando es de manejar sosteniblemente las tierras de la producción agraria en España. Datos que hablan, que muestran un sector que avanza, que lo hace lentamente y que necesita un apoyo, como es la ganadería, para el cual también, pues, se necesita un plan estratégico para la ganadería que no solamente incentive la producción, que, como ven, ha crecido, poco pero ha crecido, sino que hable también de la transformación y de la comercialización de los productos ganaderos, porque ya que estoy aquí, me voy a permitir, aprovecho también, no hay que dejar de comer carne. Hay que comer mejor carne aún, como puede ser la carne ecológica. Y datos también que muestran que España tiene que avanzar en consumo, que con esos 66 euros, si hablamos de hace 10-12 años, estábamos en 26, hemos crecido notablemente, es para estar muy contentos, pero países como Francia, con 176 euros, casi el triple que nosotros, son países que no tienen el triple del Producto Interior Bruto que nosotros, con lo cual creo que algo podemos hacer por acercarnos a ellos. Y termino como empezamos, pues que la
biodiversidad es la riqueza de la vida en la tierra, me ha gustado mucho esa definición que hemos puesto, y la producción ecológica pues, es una herramienta que ayuda y que contribuye a revertir esa pérdida de riqueza en la vida de la tierra en algo tan importante como es la producción de alimentos. Muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias, Diego. Unos datos que nos invitan a seguir trabajando. No hace falta, gracias. Que nos invitan a seguir trabajando por la producción y el consumo de productos ecológicos. Vamos a analizar ahora las tendencias y hacia dónde vamos, y lo vamos a hacer con una mesa redonda en la que contamos con distintas personas que les voy a pedir que vayan subiendo ya a este escenario. Empiezo por el director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero. Por favor, nos vamos tomando asiento. A continuación, le voy a pedir también a David Care, presidente de Asobio, que suba a la silla, por favor. Presidente de Covalia, don Álvaro Barrera. Y María Segura, que es la responsable de Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria de la distribución ANGET. Así que con ellos vamos a hablar, hemos llamado a la mesa el futuro de los alimentos ecológicos en la sociedad actual, porque como bien ha dicho Diego, la situación actual la tenemos y es positiva, y ahora hay que aprovechar esa tendencia para convertirla en una realidad todavía mayor. Yo me voy a sentar con vuestro permiso y vamos a hacer una primera aproximación con una pregunta que os voy a lanzar a cada uno, que es la misma, para que nos contéis cómo veis desde cada uno, desde vuestras ópticas, el tema, el informe que tiene toda la gente entre las manos y la situación actual de la producción y consumo ecológico. Y pues podemos empezar por el presidente, si querés, y luego vamos pasando ya por las asociaciones y terminamos con el Ministerio. Perfecto. Cogemos el micrófono, sí. Perfecto. Está ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. Y contestando a tu pregunta, creo que el sector ecológico sigue siendo un sector resiliente pese a los datos que tenemos, y a mí nada más que me da tranquilidad sabiendo que es un sector de crecimiento, pues tanto en producción pero sobre todo en consumo. Entonces estamos en la línea, no me cabe menor duda, y hay que seguir trabajando en esa línea. Para mí el informe es un informe muy concienzudo, donde nos vuelve a asegurar que el futuro está por la producción ecológica y que seguimos en buena línea. David, ¿cómo lo veis vosotros? Nosotros desde Asobio, que es la asociación de distribuidores, fabricantes y productores, la más importante en España, que representa, yo diría que casi un 60% de la alimentación ecológica que se vende en España, tenemos un informe que está disponible como un poco no tan exhaustivo que lo que puede decir el mapa o Ecovalia, pero nosotros es lo que llamamos salida de caja. Entonces, ahí tenemos con Nielsen un partnership que nos da, pues, quiero confirmar los datos que Diego estaba mencionando antes. En el último semestre, 2024, se vio un repunte y definitivamente se confirma en los datos Nielsen. Y también en estos últimos meses, los primeros 3 meses del año, pues estamos en valor a +4 y estamos en un volumen que está más o menos pues lo mismo que el último semestre en MAT de 2024. Eso nos da que la tendencia se está mejorando mejor, y ahí miro a Anselmo, que es asociado y director general de Veritas, que se está recuperando mejor el sector en el canal tradicional especializado que en gran consumo, donde el surtido se ha reducido. Pero sin embargo, cuando viajamos por España y preguntamos a pequeñas tiendas, preguntamos a Veritas, Pepe Navarro y la distribución organizada, pues ya vemos que hay un repunte y que hay un optimismo bastante importante. María, ¿vosotros cómo lo veis desde la distribución? Bueno, pues Ricardo, me voy a volver a presentar otra vez, porque yo creo que algunos no nos conocéis como somos ahora.
Hace unos meses hubo una fusión entre dos grandes asociaciones empresariales, como es ACES, la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, y ANGET, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, para formar la distribución ANGET. La distribución, nos llamamos ahora. Lo digo porque no es todo conocido por todos los sectores, porque no ha habido una comunicación oficial completa y nos toca ir yendo a las reuniones a contarlo, y la habrá, me imagino. Hay una nueva identidad de marca, que es la distribución, y un objetivo que es ser una asociación empresarial, la primera y la más grande del comercio, con todas las categorías de producto de alimentación y de no alimentación, además de todos los formatos. Esto, además, tenemos la suerte de tener dentro de la distribución a las empresas de gran distribución líderes en sus referencias de producción ecológica. Estamos no sé si hay un ranking oficial o no, pero desde luego todas las empresas a las que represento están apostando fuerte por la producción ecológica. Y cuando Ricardo nos mandó hace unos días un pequeño resumen ejecutivo de los datos que se van a presentar ahora, quise confirmar con las empresas si esto era así. Es verdad, la tendencia sigue la apuesta por la gran distribución, por esta producción. Sigue esa tendencia de crecimiento. Es verdad que la ven un poquito, pues, de un crecimiento más lento, pero continuado y en crecimiento, y lo que sí que me apuntan es que quieren que el consumidor tenga una cesta de la compra más completa, y aparte de alimentos tengan también la parte de no alimentación, droguería y cosmética, apostando por ella muy fuertemente también ahora. Y luego, pues, ¿qué tendencias de consumo futuro vemos, o qué tendencias de futuro? Pues yo aquí quería traer, porque creo que además se ha presentado recientemente y hay que aprovechar esta oportunidad. La Comisión Europea presentó en febrero la visión de la agricultura y de la alimentación. Simplemente he extractado unas cuantas cuestiones porque creo que es la tendencia de los que estamos aquí defendiendo esta categoría de productos. Y es, dentro de esta visión de la agricultura, con respecto a la sostenibilidad, lo que se quiere es priorizar las prácticas agrícolas que respeten el medio ambiente, como la reducción del uso de pesticidas y fertilizantes, la gestión eficiente del agua y la conservación de la biodiversidad. Respecto a la resiliencia, fortalecer la cadena de suministro para hacerla más adaptable a las perturbaciones, como las causadas por el cambio climático, y asegurar la seguridad alimentaria. Con respecto a la innovación, fomentar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y prácticas agrícolas que aumenten la eficiencia y la productividad al tiempo que se reduce el impacto ambiental. Transversalmente a todo esto, una simplificación de la carga administrativa de los agricultores y las empresas alimentarias. Para nosotros esto es fundamental. En ello se está trabajando en muchas normativas con la Omnibus, pero vemos que es un mantra que llevamos todos los años en este sector defendiendo también. Se revisará la legislación sobre bienestar animal. Se quiere reconectar a las personas con los alimentos, aumentar la concienciación de las personas consumidoras y promover aún más la adopción de indicaciones geográficas. Todo esto yo creo que es la base mínima, y ya llevamos, que es la base mínima de todo el trabajo que la producción ecológica lleva haciendo. Y esta es la visión que acaba de presentar la Comisión Europea. Creía importante trasladar aquí porque bueno, no hay más que decir que esta es la tendencia. También quería un poquito, al hilo de lo que ha comentado Diego sobre la directiva de greenwashing, que yo entiendo que sí, que los supermercados conviven determinadas menciones en las que se está trabajando para que esas menciones estén reguladas. La directiva, cuando se publique, que está ya a punto, después será trasladada aquí a través de la Ley de Consumo Sostenible, y ya no se podrá alegar cualquier cosa. De la presentación había cosas que ya estaban perfectamente reguladas, otras que no, pero la mayoría está perfectamente regulada y no se debería poner el etiquetado, pero bueno. Y luego también, y aprovecho que hay aquí algunos responsables, se acaba de publicar el Real Decreto de comedores escolares, en los que la producción ecológica pues tiene un importante capítulo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la tendencia de futuro clara que en nuestro caso vemos. Muy bien. José Miguel, ¿cómo lo veis desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación? Bueno, pues lo primero, felicitar a Ecovalia por organizar esta jornada, y es un placer acogeros en la sede del Ministerio de Agricultura, y quiero poner en valor pues el compromiso que tenemos desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y desde la Dirección General con este sector. Y creo que es un sector, como se está demostrando, que contribuye a que España sea esa potencia alimentaria que siempre decimos, y somos una potencia alimentaria ecológica. Creo que
Los datos están demostrando que poco a poco se están dando pasos en la buena dirección, tanto desde el lado de la oferta como desde el lado de la demanda. Creo que tenemos que seguir insistiendo desde la Administración en el apoyo desde el lado de la demanda a que se siga reconvirtiendo superficie y explotaciones a los sistemas de producción ecológica. Tenemos que seguir también trabajando en la transparencia de los etiquetados y en lo que se ha hablado de las directivas greenwashing para evitar confusiones y que se apropien de menciones determinados productos que no tienen los debidos controles como tiene la producción ecológica, que hay que recordar que es uno de los sectores más controlados y que tienen mayores garantías para el ciudadano que va a comprar ese producto de que hay un proceso productivo detrás. Y luego creo que tenemos un reto inminente, que lo ha comentado María en la intervención, que es dar el salto a lo público, a las compras públicas, a los colegios, a los hospitales, a las grandes instituciones. Creo que en ese sentido, luego lo comentaré, la Estrategia Nacional de Alimentación apuesta firmemente y pone ya negro sobre blanco que hay que apostar por la compra pública de producto ecológico, y también el Real Decreto de Comedores Escolares es un paso importante porque ya se establecen compromisos y porcentajes de que el producto ecológico tiene que formar parte del menú de los niños que van a comer en los colegios. Por lo tanto, creo que vamos en la buena dirección, y si tengo que remarcar algo en los que tenemos que poner foco en los próximos meses y años es que lo ecológico entre en lo público, en las comidas públicas, en las colectividades, en colegios, en instituciones, en hospitales. Sí, ya se ha mencionado anteriormente, pero David, sí me gustaría preguntaros a vosotros por el tema del greenwashing, el que, aprovechando esta tendencia, puede haber empresas que se suban al carro sin cumplir realmente pues, lo establecido en el reglamento y haciendo prácticas que no son conforme a la hoja verde. Yo creo que María ya lo comentó bastante. La palabra que se asocia, se ha hecho estudios con Kantar, con JFK, con varias encuestas. Lo que más se asimila a orgánico es natural. Y es el green claim que más se encuentra en cualquier pack. Es decir, alguien que no está certificado, y me gusta cuando dices que es el más regulado, el sistema más robusto para dar al consumidor pues, un producto que realmente sigue pues, un reglamento muy fuerte. El natural sigue, y el greenwashing pues, ha estado. Hemos visto que muchos de la gran distribución, principalmente porque en el especializado y tradicional es la mayoría del tiempo 100% orgánico, entonces ese tipo de problema no tenemos, pero en la gran distribución ya se ha visto medidas, hay marcas que ya no pueden decir lo que solían decir antes, hemos visto productos, y entonces para mí es simplemente dos cosas. Una es reforzar el conocimiento de la aerohoja, que creo que eso es absolutamente clave, es el único símbolo que puede garantizar al fin y al cabo que un producto es orgánico y que un producto pues sigue las medidas que comentamos antes. Y del otro lado es la promoción. Estamos hablando de un conocimiento sugerido. Disculpa Diego, pero si pedimos, ¿usted conoce el siglo de a qué se parece? Probablemente estamos en los 10%. Entonces todavía tenemos un recorrido muy importante, y eso pasa por lo que hace el sector, y el sector en Assobio lo hacemos constantemente. Tenemos distribuidores, fabricantes que organizan Semana del Bio, Día del Bio, promociones, y también en la gran distribución creo que se está haciendo un gran trabajo. Creo que ahora necesitamos en el conjunto de los actores y todos los que estamos aquí, pues es cómo mañana podemos tener programas de promoción para poder llegar al consumidor. Os recuerdo que a pesar de un más 4% en lo que tenemos de año en valor, la penetración se ha reducido. Es decir, que hoy son menos personas que consumen bio, pero consumen más, pero no hemos llegado a mover lo que es la penetración. Y la única forma es de hablar con el consumidor y de crear esta información
y crear pues, políticas tanto en el privado, tanto con el ministerio, de realmente llegar al consumidor y explicarles qué es el bio, porque no podemos dejar que la penetración caiga. Eso es fundamental. Pues aprovecho tu respuesta para preguntarle al director, José Miguel, nos cuente un poco qué hacen no solo para la promoción del consumo desde el Ministerio, sino también a nivel de producción, qué medidas se están tomando para promocionar también la producción. Bueno, pues retomando el tema de la promoción del consumo, en los últimos años hemos dedicado distintas campañas en medios como la televisión, revistas, prensa, radio, publicidad exterior, alrededor de 1 millón y 1,5 millones al año. En los 5 últimos años podemos hablar que hemos invertido más de 6 millones de euros en promoción con el claim Aquí somos ecológicos, y complementario con los programas de promoción que ha comentado Álvaro, que vienen financiados por los fondos de la Comisión Europea, creo que estamos en los últimos 4 años en las mayores campañas de promoción que se han hecho en este país sobre los productos ecológicos. Y eso creo que es muy importante, llegar a los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Y luego también hay otra apuesta decidida desde el Ministerio, que es llevar a las empresas a que amplíen su red de distribución a través de participación en ferias. Y destaco, por ejemplo, Alimentaria como un lugar donde se destinan más de 1.000 metros cuadrados en una de las ferias más importantes del mundo, y donde hay empresas concretas que aporta cada comunidad autónoma, tienen la oportunidad de pues, cerrar tratos comerciales y ampliar su red de distribuidores. Por otro lado, también estamos trabajando en ferias internacionales como Biofac, donde tienen la posibilidad determinadas empresas de exponer sus productos y buscar distribuidores. Dentro de otro convenio que tenemos con el ICES, que se llama Spain Food Nation, estamos realizando muchas acciones en mercados internacionales, donde también o bien se busca un distribuidor si es la primera vez que accedes al mercado, o bien sirve para consolidar estos distribuidores. Tenemos otro programa que es de misiones inversas, que llamamos, que traemos a compradores internacionales o bien a prescriptores internacionales a España, a nuestro país, y ahí hay una posibilidad también de hacer una misión inversa dedicada a la producción ecológica, a explicar a esos prescriptores internacionales este sistema de producción. Por lo tanto, tenemos un conjunto de medidas importantes de cara a lo que sería la promoción del consumo y, como digo, creo que nunca se ha tenido este nivel de inversión en promoción de producto ecológico sostenido en el tiempo. Es verdad que se han hecho en el pasado promociones puntuales, campañas puntuales, pero no tenían continuidad. Entonces, creo que la base de la promoción es que haya una estrategia y que al mismo tiempo haya una intensidad y una continuidad en esas actividades. Y en ese sentido, la Estrategia Nacional de Alimentación incluye, luego hablaré de la estrategia, pero bueno, pues incluye medidas específicas de la promoción del sistema de producción ecológico, de la eurohoja y de, bueno, pues de todo lo que es la producción la promoción de los productos ecológicos. Desde el lado de la demanda, perdón, ese es desde el lado de la demanda, desde el lado de la oferta, pues a través del plan estratégico de la PAC, del PEPAC, que va del 2023 al 2027, a través del segundo pilar y con fondos del FEADER, las distintas comunidades autónomas en sus distintos planes sectoriales tienen apoyo directo, ayudas a la reconversión y a la producción ecológica. Y esto hace que tengamos un total de 820 millones de euros que vienen en gran medida de los fondos comunitarios, 565 de esos 800 millones provienen del FEADER, el resto es financiación nacional, que son ayudas que van directamente a mejorar, a hacer la transformación y a apoyar a la producción ecológica con dinero real, con ayudas reales. Con lo tal, 800 millones de euros de producción, de ayudas de fondos europeos, con todo lo que también he estado complementando, creo que es una apuesta importante por la transición
de la producción convencional a la ecológica, que como saben todos ustedes, también desde la Unión Europea marcó un objetivo del 25% de media de superficie agraria útil. Y el PPAC, el Plan Estratégico, establece en España un 20% para conseguir ese objetivo en el año 2030. Y bueno, ayer hacíamos estimaciones y creemos que por el ritmo de crecimiento que se está produciendo, en los años que queda todavía hasta llegar a, estamos alrededor del 13%, y nos quedan pues todavía 5 años para el 2030, es posible que sí que lleguemos a ese 20% que está establecido en el PPAC. Y luego, a nivel europeo, pues también hay que contar que hay países que tienen un 95% de superficie agraria útil que ya es ecológico, con otros que tienen mucho menos, pero bueno, ese objetivo, que es aspiracional a nivel europeo, creo que va en la buena dirección. María, me ha parecido escuchar antes que la distribución en cierto sentido había disminuido su apuesta en algunos, no sé si como decía David, en algunos surtidos por los productos ecológicos. ¿Qué hay que hacer por parte de la producción y también por vuestra parte, o qué se puede hacer para incentivar el consumo de alimentos ecológicos? Pues yo en ese análisis interno que he hecho con las empresas no he visto esa disminución en el surtido. Como he dicho, nosotros apostamos, las empresas a las que represento apuestan por el producto ecológico porque es un factor de diferenciación y cada una, bueno, pues determina cómo tiene que hacerlo en las tiendas y a lo mejor destacarlo en un lugar, todos los productos ecológicos, si a lo mejor en los lineales mezclarlo con el convencional, señalándolo de alguna forma. Cada uno tiene sus estrategias, pero hay una apuesta clara. No me han dicho que se ha reducido, a lo mejor no ha seguido evolucionando a 2 dígitos, pero sigue evolucionando y se sigue apostando por las referencias. De hecho, hay algunas enseñas que lo que quieren es potenciar ese consumo todavía más para las familias y el IVA de esos productos a través de las tarjetas de fidelización, pues se inserta en esas tarjetas para próximas compras y muchísimas acciones en tienda de promoción, de información al consumidor. Nosotros estamos colaborando todo lo que podemos para que esa información al consumidor sea más completa, porque sabemos por los estudios que tenemos que la salud y la sostenibilidad están en primer lugar. Estos productos, además, han ido disminuyendo la brecha con el convencional en tema de precios, por lo que ahora mismo sí hay que decidir y las nuevas generaciones están decidiendo por esa sostenibilidad y la salud, sobre todo. No sé si la generación Z, la X, los baby boomer, aquí hay de verdad que es muy divertido leer artículos de cómo comparan la compra y cómo comparan la compra de estos productos en determinadas generaciones, pero apostamos por ello y nosotros buscamos proveedores que nos dé garantías, que nos dé calidad, bueno, porque es un producto que controlamos muchísimo para ser un proveedor de marca propia. No solo ya esa certificación ecológica, sino además vamos a más y les pedimos y les controlamos con análisis extra para que ya tengamos la confianza suficiente para meterlos en nuestro surtido. Aquí ha habido, bueno, pues creo que luego lo voy a comentar también, pero aquí ha habido un tema que es la poca ayuda normativa para apostar por de una forma más ágil por los productos ecológicos, es decir, llevamos muchos años y el Ministerio lo sabe, las comunidades autónomas hemos ido a todas las que hemos podido con nuestro libro para intentar simplificar y agilizar para esa puesta en la comercialización de los productos en los lineales. No podemos tardar meses en recibir autorizaciones, no podemos tardar meses en recibir auditorías, no podemos tener una diferente interpretación en cada comunidad autónoma. Eso a lo mejor es lo que nos ha limitado a seguir apostando tan fuerte, pero no lo creo en otro sentido porque nosotros estamos como organización, tenemos el tema de prioridad en estar y en seguir fomentando esta comercialización, así que yo no lo puedo decir. Muy bien. Nos ha puesto María, Álvaro, para ti. María nos ha explicado un poco la visión de la Unión Europea, nos ha dado los puntos teóricos que plantea la visión, pero
desde vuestro punto de vista, ¿cómo podían concretarse esos puntos en que la realidad de consumo y de producción en Europa se establezca todavía más y sea más importante? Bueno, tenemos que ver, aparte recientemente el ministro invitó al comisario Hansen aquí a España y bueno, pues la verdad que lo que nos decían nuestros compañeros de Bruselas y lo constatamos aquí en esta casa, en el ministerio, pues que la apuesta por políticas medioambientales de la Comisión Europea está inamovible, sigue apostando por políticas ambientales y además dentro de esa el comisario resaltó que una de las políticas ambientales más contundentes unión entre la Unión Europea, como se ha citado en el día de hoy, pues es la producción ecológica, ya que tenemos un mismo estándar para 27 Estados miembros, tenemos 450 millones de consumidores bajo una misma euroja. Aquí, ¿cómo se pueden establecer? Pues tenemos que tener en cuenta que el trasladar las normativas que hay. Tenemos un plan de acción europeo, tenemos plan de acciones nacionales, se convierten en estrategias nacionales, esas estrategias nacionales después salen reales decretos de compras públicas y de comedores escolares, por ejemplo. A nivel autonómico se crean leyes específicas. Yo creo que hemos aprendido del quitar mucha de la normativa en el I.O., que durante mucho tiempo la producción ecológica siempre ha estado en los decretos de compras públicas, pero era I.O. de cercanía, lo cual se hace muchos años, pero ahora ya está puesto el I y lo que hace es el seguimiento. Creo que hay que facilitar a los gobiernos que puedan acceder a las compras públicas ecológicas y sobre todo hay que hacer el seguimiento. Nosotros en Ecovalia hemos acabado un proyecto europeo donde precisamente hablaba de las compras públicas en ecológico. Es el proyecto europeo School Food for Change y donde en las líneas de trabajo es que para poder tener éxito, como tienen otros países en nuestro entorno, en las compras públicas, hablamos de Dinamarca, hablamos de países como Holanda, que tiene, como Italia, que tienen compras públicas muy efectivas, en torno al 50% o al 100%, como puede ser en regiones como en Copenhague, es acompañar a esas compras públicas con formación en la escuela. Estamos hablando de acompañar esas compras públicas con promoción directamente. Es decir, lo que ha fallado en que se pueda seguir creciendo en las compras públicas y el incremento de consumo de productos ecológicos a través de restauración colectiva ha sido el acompañamiento. Y es estas medidas las que... Esto es recién el proyecto nuestro que hemos acabado en diciembre del 2024, con lo cual es muy importante esas medidas, aplicarlas en lo que tenemos a partir de ahora. David, habéis elaborado en colaboración con Ecovalia un decálogo para la promoción de la producción, comercialización, distribución y consumo. ¿Nos podrías resumir en qué consiste o los principales puntos de este decálogo? Bueno, presentamos el decálogo hace un par de semanas, creo, en conjunto con Ecovalia a la prensa. Tuvimos un buen retorno y creo que fue un momento importante en la misma cosa que presentar el informe hoy. Os invito en la web de Assobio, si estáis interesados, a bajaros, están en formato PDF y tenéis acceso a lo que es el decálogo de Assobio. Son 10 medidas. Lo que puedo hacer, me pediste resumir, no voy a leer los 10 parágrafos y las 30 páginas del decálogo, pero por lo menos formar los puntos. Y estoy muy contento porque escuchando a María, escuchando a José Miguel y obviamente con Ecovalia hemos hablado ya, pues muchos puntos ya se han hablado. Entonces, realmente estamos alineados y es importante ver que pues, estamos todos en el mismo barco mirando al mismo lugar. Para nosotros es reforzar el papel de la Euroroja, creo que eso ya es claro y con la inversión que va a continuar para promover la Euroroja, pues fenomenal. Impulsar campañas de promoción, que decía antes, son importantes y cada vez más, si están concertadas y con las diferentes asociaciones, pues creo que más poder y más potentes van a ser. Es fomentar la formación en el sector ecológico, introducir incentivos pues fiscales. Nosotros tenemos, creo que María lo mencionó,
y eso lo hablamos en un momento de crear una plataforma Proeco con David Martín, que fue extremadamente, creo que un driver en todo esto, pues es un IVA reducida. Un IVA reducida no va a impactar la recaudación para nada para España, pero va a iniciar definitivamente una reducción que se puede tener entre productos convencionales y productos ecológicos. Y creo que eso puede ser un impulso tremendo para justamente incrementar esa penetración y ese consumo. Y de hecho, después, pues obviamente fomentar un poco la producción. Para nosotros es favorecer la obtención de certificados ecológicos. María lo mencionó, no sé si habías leído antes, pero estamos muy alineados. Y también tener la homogeneidad dentro de España. Puede costar 500 euros en una región para una certificación y 10.000 en otra. Puede ser 6 meses para una región y en otra son 15 días. Entonces también es cómo nosotros conseguimos homogeneizar todo esto. Fortalecer la digitalización e innovación, impulsar un programa nacional de asesoramiento técnico, impulsar un IVA reducido, como lo dije antes, establecer objetivos de consumo, ya lo hablamos. Estamos con la superficie agraria, pero todavía a nivel de consumo, como lo mostró Diego, a 66, estamos a la mitad del top 10 y creo que eso todavía pues, necesitamos impulsarlo. Incentivar la oferta básica de productos ecológicos en los puntos de venta y eso pues, obviamente lo hemos cubierto. No era una crítica, es salida de caja, el surtido se ha reducido, pero el consumo ha aumentado. Entonces, es decir, que no es tema de cantidad, pero tal vez es tema de calidad también. Creo que hay una especie de regulador al nivel de cuál es el surtido y cómo ese surtido funciona. Y ese surtido por el momento pues, está funcionando muy bien. Muchas gracias. Ahora vamos a charlar un poquito. Os pido que si queréis, con educación por supuesto, pero que aleguéis algún comentario o añadáis algún comentario a lo que respondan algunos de los compañeros de la mesa. Se ha hablado de la promoción a nivel nacional, pero no hemos hablado de lo que pueden hacer las comunidades autónomas. Nos acompañaba la directora general de Andalucía, está aquí la viceconsejera de Castilla-La Mancha y va a venir también ahora la directora de Aragón, pero no la veo por aquí. ¿Qué podrían hacer o qué se podría hacer a nivel de las comunidades autónomas o cómo podemos entre todos ayudarles a ellos a que también apuesten tanto en la producción, pero sobre todo en el consumo? No sé quién se lanza. Sí, contesto yo. O sea, yo creo que las comunidades autónomas han reflejado, como he dicho, en sus planes estratégicos de la PAC la apuesta por la agricultura ecológica, eso es evidente, y luego también creo que están también muy comprometidos en esas campañas que estamos haciendo a nivel internacional con la promoción del producto ecológico. De hecho, como he dicho, en alimentaria, cuando vamos con el país más rico del mundo y aquí somos ecológicos con las empresas, son las comunidades autónomas las que nos hacen esa preselección de qué empresas son las que exponen finalmente los productos. Con lo cual, creo que nosotros desde la Dirección General y las direcciones generales de todas las comunidades autónomas a nivel de promoción estamos bastante coordinados y creo que existe esa mirada compartida y creo que lo están demostrando también, como digo, con esa apuesta de ayudas económicas. Y el tema, por ejemplo, de los comedores, no sé si las comunidades autónomas tienen competencias, por ejemplo, en ello y se puede colaborar entre las administraciones, entre las asociaciones de productores y la promoción del consumo. No sé, si alguno queréis. Vale, perfecto. Bueno, pues yo creo que España es un país más rico del mundo, como ya se ha dicho en nuestra campaña, y realmente es verdad, es más rico del mundo en el más amplio sentido de la frase. Las comunidades autónomas tienen un papel primordial, no solo porque tengan transferidas las competencias, sino porque tienen una voluntad importante de desarrollo de su territorio. Atendiendo al mapa, se ha citado la desigualdad por territorios, pero yo creo que es atender a prioridades. No debemos que los gobiernos regionales tienen una barbaridad de cosas y la alimentación y la agricultura es una de ellas. Creo que hay que seguir trabajando y la voluntad de todos ellos es el incremento del consumo. De hecho, se están elaborando planes estratégicos por territorio. Yo creo que tenemos un marco que es el Plan de Acción Europeo, tenemos una Estrategia Nacional de Alimentación y eso hay que trasladarlo y revertirlo a los territorios, que es un plan regional de cada uno.
se están configurando a través de leyes o a través de órdenes y creo que hay que seguirla. Hay que tener una visión global, sobre todo. Me ha gustado mucho una de las cosas que ha dicho el director, Josemi, es que esto es, como dice mi secretario general, una lluvia fina. Es decir, es un plan de acción, de promoción, pero no un pico puntual, sino manteniendo el tiempo. Eso es lo que hace falta. La producción ecológica, no estamos acostumbrados a grandes vuelcos o a grandes crecimientos exponenciales, sino es un crecimiento más continuo. Entonces, las comunidades autónomas, pues el haber quitado el IO, perdona que lo repita, es fundamental en los reales decretos y sobre todo en los decretos de compras públicas que tienen cada una de las regiones. El tener un plan estratégico, es decir, hacia dónde queremos ir, para ello hace falta saber cómo estamos, esto es una primera situación, y sobre todo incentivar y facilitar. Me explico. Eliminar ruido, que se ha dicho a través del greenwashing, es una forma de eliminar ruido. Tenemos un consumidor que quiere apostar por un producto sostenible. Se lo tenemos a través de una norma dentro de control oficial, una única identidad donde ya hace mucho tiempo los 27 países guardamos nuestros logotipos nacionales y sacamos un logotipo general. Si las comunidades autónomas también tienen que luchar contra ese greenwashing, es decir, no dejar que marcas privadas crezcan sin tener un criterio. Yo se lo digo muchas veces de forma semi en broma, semi en serio, digo, os vais a quedar para vestir santos. Si las normas privadas siguen creciendo, pues al final no vais a tener control. Yo siempre digo, ¿qué control tenéis sobre un BRC y un IFS? ¿Qué control tenéis sobre un Global Gap? Nada. ¿Qué control tenéis sobre la producción ecológica? Todo. ¿Qué control tenéis sobre la producción integrada? Todo. Porque soy la autoridad competente. En otras normas no, hay que quitar un poquito de ruido. Trabajar en un Global 360 con toda la cadena, la distribución, los consumidores, los colegios, los padres, medidas que acompañen, además de incentivos fiscales. Pues tenemos que apostar por esos incentivos fiscales, que son de muchas formas, no hace falta solo el IVA. El IVA es el principal, que la apoyamos, ya saben que a Sovío y Ecovale tenemos una campaña referente a esto, pero que hay muchas formas para seguir trabajando. Y es la clave. Las comunidades autónomas, vuelvo a decir, el Ministerio puede coordinar, puede facilitar, puede incentivar, puede marcar una estrategia, pero las comunidades autónomas donde perdiendo la presión hay que cortar el traje, hay que cortarlo directamente en los territorios, a través de su PDR. Quería añadir dos cosas que se me habían olvidado. Una es la coordinación que hacemos desde el Ministerio con las comunidades a través de la MECOECO, que es la mesa de coordinación de las autoridades de control de producción ecológica en cada una de ellas. Y María antes lo hacía referencia, ¿no? Que muchas veces pues hay diferencias de interpretación de una determinada cuestión que está en la normativa y esa mesa sirve pues para poner en común pues las distintas miradas que tienen los inspectores y llegar a un acuerdo de cómo tienen que mirar todos ese aspecto. Eso es muy importante, la coordinación. Y luego, por otro lado, estamos trabajando de una manera más informal en una serie de reuniones que tenemos todos los directores generales de alimentación periódicamente, en las que compartimos pues las dificultades que tienen unos u otros y las buenas prácticas. Muchas veces lo que hay que propiciar es que esa comunidad autónoma que ya está haciendo compras públicas cuente al resto cómo lo está haciendo. Y en esas reuniones muchas veces dice, bueno, ¿y tú cómo haces la licitación para cómo tienes los pliegos? Entonces, ese diálogo y esa intercomunicación entre los que ya están más avanzados y los que lo quieren hacer pero no saben cómo, es tremendamente útil. Y luego hay que tener en cuenta, que lo vemos muchas veces con el reparto de fruta y hortalizas en las escuelas, que las comunidades autónomas son muy distintas. O sea, no es lo mismo repartir fruta en una comunidad pequeña como La Rioja que repartir lo mismo en Galicia, donde hay una dispersión de áreas montañosas, donde hay un colegio y llegar allí los costes de distribución se disparan. Entonces, hay algunas comunidades que tienen más fácil el introducir esos criterios porque luego la distribución a los hospitales o a los centros de los colegios es mucho más rápida, y hay otros que tienen unas grandes dificultades de acceso a esos lugares de colegios o hospitales. Entonces, el compartir esas buenas experiencias y esos casos de éxito creo que es fundamental. Y deberíamos también hacer jornadas en las que pongamos esos casos de éxito un poco a la vista del resto para que, bueno, esas dificultades que hayan podido tener a la hora de contratar lo conozcan los demás y puedan seguir ese camino. Yo quería aprovechar lo que acabas de decir, José Miguel, para agradecer al Ministerio que efectivamente desde hace muchos años, desde la MECOECO, se han dado traslado a todas nuestras preocupaciones
todas las barreras, las trabas que teníamos para que a través de vuestra coordinación con las comunidades autónomas pues se han mejorado muchísimas cuestiones. Otras todavía pues están ahí. Y porque no es normal que en una comunidad autónoma, nosotros trabajamos en todo el territorio nacional, queremos trabajar de una forma centralizada en todas las comunidades autónomas. Somos el canal, según este informe, el anterior y el anterior, somos el canal preferido para la compra de ecológicos y queremos trabajar de una forma completamente armonizada. Pero lo que no es normal es que una comunidad autónoma nos pida, por ejemplo, en una plataforma nuestra de la distribución en la que solo se almacena producto, no se manipula, no se abre, solamente está poquito tiempo para distribuir a las tiendas, se pida una certificación. No es normal que en unas comunidades autónomas haya un tiempo muy corto para poder poner un producto autorizado ya a la venta y en otras se tarde hasta 6 meses. No es normal que en unas comunidades autónomas todo el tema del producto no envasado pues esté más flexible y en otras esté completamente restringido. Hay muchas diferencias en las comunidades autónomas y el tema del no envasado es un ejemplo. Nosotros apostaríamos más por tener graneles de ecológico, pero en algunas comunidades autónomas, de hecho, algunas empresas a las que represento han reducido volumen para no tener que certificar la tienda y no apuestan por esa modalidad de venta. Entonces, son problemas realmente que esto lo tenemos que trabajar entre todos. Pero bueno, se ha trabajado, se ha mejorado mucho en estos últimos años, llevamos de verdad que mucho tiempo detrás de ello y bueno, pues que seguimos. Y no es que me haya leído el decálogo, es que yo creo que habéis recogido efectivamente todos estos años todas nuestras peticiones y nuestros problemas en ese decálogo y que lo apoyamos 100%. Solo quiero añadir, porque me parece interesante que las comunidades autónomas se están compartiendo best practice. Creo que para mí es cómo conseguimos hacer el enlace con fabricantes, productores, distribuidores, para que eso sea una realidad. Yo soy presidente de Asovio, pero también soy CEO de Italia, Francia, España y Portugal para un grupo de alimentación ecológica. Y en Italia es mucho más fácil, en Francia también, en Portugal tenemos todavía discusiones, pero en España nos falta un poquito también ese enlace de cómo llegamos para los comedores, cómo llegamos para los hospitales. Es decir, tenéis centenares de empresas, distribuidores, fabricantes, que están dispuestos a hacer ese trabajo hasta de logístico, es decir, que nosotros entregamos a Extremadura. Si yo miro a Asovio, podemos estar en Extremadura, Galicia, en el medio de la nada, podríamos llegar. Y para mí es un poquito esto, me encanta lo que has dicho antes, es cómo se hace ese intercambio entre comunidades, pero también cómo se conecta con los fabricantes, los productores, los distribuidores, para que tal vez ellos sean el último escalón que llegue al colegio, al hospital, donde sea. Y creo que ahí tenemos mucho que ganar. Yo, para dar un mensaje, caso de éxito, que además gusta mucho y dar un mensaje positivo. Bueno, el ecológico hay que quitar muchos falsos mitos y vamos a dar uno de ellos. Tenemos un hospital donde la empresa adjudicataria de la restauración ha conseguido llegar al menú ecológico y el menú no ecológico al mismo precio. Con lo cual, un mensaje es, oye, que no es que poner un cohete en la luna, sino que ya lo ha hecho, es una gran empresa que además está en todo el territorio nacional, con lo cual, si lo ha hecho en este territorio y para este hospital, lo puede hacer para un comedor, para una restauración de un parlamento, para cualquier lado. Entonces, que por supuesto existe, ya no estamos hablando de algo idílico, sino es algo real. Y sé que al principio digo que era un 100% de diferencia y ha conseguido a través de trabajo, cadena y evolución del sector llegar al mismo. Con lo cual, quiero trabajar es el mensaje, trasladar el mensaje de éxito, de que existen pruebas de que la restauración colectiva puede estar al mismo precio, dando un producto totalmente diferenciado, pero al mismo precio la ecológica y la no ecológica. Tenemos ya casos, vamos a replicarlo y además que son por todos conocidos. Muy bien, pues vamos a terminar con la pregunta del millón de estos días. Eurocommerce y algunas asociaciones de consumidores han manifestado su preocupación por lo que pueda suponer los aranceles de la administración americana a los productos europeos y el trastorno global que se está generando. No sé si veis que esto puede afectar a lo que es el consumo de productos ecológicos
en Europa y en España. No sé quién se atreve. Bueno, pues venga, yo. Pues efectivamente es un tema, pero que está encima de la mesa todos los días, estamos analizándolo, pero bueno, queremos ser cautos, estamos esperando a ver finalmente qué es lo que pasa. Y a nosotros nos afecta por todas las categorías de productos, como os he dicho antes, pero como todavía no se sabe y a lo mejor mañana es otra cosa, desde luego esperando un poquito a ver finalmente cuáles serán los productos afectados y por nuestra parte ir de la mano con los sectores, ir de la mano con la industria, intentar, hemos pasado muchas crisis ya, pero vamos, estos últimos años, crisis, pandemia, guerras, no sé, ya esto es, y la distribución ha estado ahí, ya lo sabéis, en primera fila, intentando que el impacto al consumidor sea el mínimo posible y así seguiremos, y bueno, pues esperamos las noticias concretas. No sé si alguien quiere añadir algo más. La incertidumbre es importante y es difícil acertar, David, pero bueno. No, si miramos dentro del informe cuál es la producción en Estados Unidos y cuál es la producción fuera de Estados Unidos, y si miramos el consumo en España, si miramos a España y lo que producimos comparado a lo que consumimos, creo que todavía tenemos un margen antes de empezar a depender de aranceles que vienen de productos de Estados Unidos, de uno. Dos, muchos países afectados todavía ahora con los aranceles hacia Estados Unidos tienen, cuando son productos que no se puede hacer en Europa, hablo de chía, hablo de quinoa, hablo de varios productos, por ejemplo, agua de coco, aceite de coco, etcétera, pues es mando a Europa donde hoy tengo un beneficio, es que no tengo problemas de arancel, o mando a Estados Unidos donde me acaban de meter un 20 o un 25. Se va a encarecer el producto, ¿a dónde voy? Entonces yo creo que ahora es un momento en que tenemos que ver cómo van las cosas, a dónde va a ir el café, el cacao, a dónde va a ir la quinoa, la chía y todos los productos que no se hacen en Europa, y ver un poquito cómo esto va a impactar, pero creo que es un buen momento para aprovechar la agricultura local. En España tenemos de todo, tenemos empresas que hoy 80% de sus productos están hechos al nivel nacional, con ingredientes nacionales. Entonces, antes de depender de Estados Unidos o de otras cosas, creo que tendremos que ver un poco la estrategia, y una estrategia tal vez hacia el local, que es uno de los temas que regresa, orgánico, natural, local. Si lo podemos juntar con esto, creo que tenemos una oportunidad de ganar en esta guerra política de arancel, que creo que hoy está un poco por encima de todo. Muy bien. Sí, yo, bueno, compartiendo lo que dice David, pero contestar a la pregunta, ¿cómo va a afectar los aranceles de Estados Unidos a la producción ecológica en España? Pues muy fácil. No olvidemos que 56 billones de dólares es un mercado importante. No olvidemos que además, esto lo que voy a decir ya es trasladado a las encuestas a nuestros socios de industrias. Tenemos bastante en dos productos fundamentales, que es aceite y vino. Tenemos que tener en cuenta que es un mercado estratégico para la Unión Europea. De hecho, tenemos un acuerdo de equivalencia que ahora está en el aire entre producción orgánica UE y producción orgánica National Organic Program en Estados Unidos. Bueno, pues ese acuerdo se llegó porque tenemos una balanza a favor nuestra europea hacia allá. Bueno, ¿cómo le va a afectar? Para concretar esa pregunta. Bueno, pues al vino bastante. A lo que nos dicen nuestras industrias de vino es que sí van a estar afectadas a perderla porque tiene una gran apreciación el producto de vino, tienen otros competidores de Sudamérica, entonces el organic wine va a estar afectado, mientras que el 100% orgánico, el aceite de oliva, nuestras empresas, dice, tenemos margen más que suficiente. Nosotros tenemos ahí un top 10, es un producto muy bien considerado, donde sí va a aguantar ese incremento de aranceles del 25%. Entonces,
la cantidad de aceite que nosotros producimos en Estados Unidos es muy importante para las empresas asociadas a Ecovalia de aceite de oliva. Es muy importante, es un mercado prioritario donde gran parte de esos 56 billones de dólares están conformados por dos productos típicamente españoles, que es el aceite de oliva virgen extra, que por supuesto ganamos por goleada en exportación a otros países competidores como Argelia o como Italia, y en el vino. Entonces sí nos vamos a ver afectados en uno y en otros no tanto, pero hay que estar pendiente. Muy bien, muchas gracias. Vamos justitos de tiempo, pero podemos dar, si existiera alguna pregunta, podríamos dar la palabra a alguien que quiera hacerla del público. ¿Se identifica, por favor? Hola, buenos días. José Antonio Guerrero, de Cajamar, director de Banca Empresas y Negocio Agroalimentario. Un placer estar aquí, a muchos conocidos, y sobre todo poner antecedentes el informe, que la verdad es que me parece muy interesante y muy al uso. Y aparte yo creo que tenemos que poner en valor todo lo que se ha hecho hasta aquí, que es mucho, tanto por administraciones públicas como asociaciones, para ir aterrizando los últimos 10 años, creo que es algo que es muy importante desde el punto de vista de sostenibilidad. Y voy a la pregunta. Voy a la pregunta desde el punto de vista del consumidor. Somos uno de los países, desde el punto de vista de producción agroalimentaria, que más eficaz y de forma más eficiente y con una seguridad alimentaria produce. Y somos uno de los primeros productores, por los datos que habéis puesto, a nivel internacional. Con lo cual, mucha de la producción se exporta. Porque en la cesta de la compra, que es mi inquietud, todavía no tiene una presencia potente en cualquier cesta de la compra de un consumidor. Eso tiene que ver con el consumo per cápita que habéis puesto ahí, un crecimiento de un 2,8%, no sé si es un dato pues en euros actuales o no, o sea, sin tener en cuenta la inflación, pero es un 2,8% de incremento de consumo de 66 euros por persona, es prácticamente la inflación del año pasado, por lo cual que es plano. Y luego sobre la diferencia entre el precio de producto ecológico y no ecológico, hay un 40% de diferencia. La pregunta es, ¿tiene un reto a la industria desde el punto de vista de eficacia, competitividad, para que el precio sea mejor del que es para que el consumidor pueda acceder? Y me gustaría haber visto una correlación de consumo ecológico con renta. Y dos, que es otro reto de los que tenemos, ¿tiene que ver eso con el valor del producto? ¿Sabemos o hemos aprendido a posicionar el valor? Y aquí hablo de toda la industria agroalimentaria. El vino, el aceite, ¿conseguimos ponerlo en valor en el mercado? Son dos puntos diferentes. Yo creo que ese es el reto para que cada vez haya más producto ecológico dentro de las mesas de los consumidores, porque eso hará que el consumidor, cuando lo pueda pagar, consumidor medio, pues haya más transformación de esas hectáreas hacia ecológico, que es un movimiento, y estoy hablando de los siguientes años. Álvaro, David, no sé si queréis contestar. Bueno, perfecto. Gracias. Son preguntas que tenemos todos los días, ¿no? El precio y cómo valorizamos el producto por el precio. En la presentación del decálogo, Victoria, fundadora de una de las fundadoras de Casa Sancheda, hizo la pregunta al revés, es decir, ¿cuánto cuesta un producto convencional a la sociedad comparado al producto orgánico? Creo que esto es una muy buena pregunta, porque ¿es el producto orgánico tan caro? A veces tenemos 10, 20 centavos de diferencia contra un producto convencional, cuando sabemos, y se ha mencionado antes, que es una forma de producción extremadamente rigurosa y que da una certificación y una seguridad al consumidor de lo que está consumiendo. Entonces, una diferencia de 10, 20 centavos con un producto convencional, la pregunta es y muchas veces subvencionado y que puede tener impactos, es decir, que muchos productos, y ahí no voy a entrar en polémicas, pero puede ser, tenemos presencia de pesticidas, tenemos el impacto sobre la biodiversidad. ¿Cuál es el coste de hoy tener especies que pierden 80-90% de su población para la humanidad? ¿10, 20 centavos? Estamos hablando de esta diferencia de precio. Entonces yo creo que
lo que tenemos que poner en contexto es el coste total que tiene el producto para la sociedad y para el consumidor. Y cuando vemos que con la inflación de los últimos 3 años, los precios entre convencional y orgánicos, de hecho, se han reducido. Es decir, que lo orgánico cada vez es menos caro. Tenemos hoy leches orgánicas más baratas que leches convencionales, de hecho. Entonces, es un poco un mito con los distribuidores, los diferentes fabricantes. Estamos trabajando sobre eso. El aumento de la promoción se ha incrementado drásticamente. Lo que se hacía 5 años atrás, al nivel de promoción para el consumidor, se ha probablemente duplicado, triplicado para alinearse tanto en el especializado, tanto en el de gran consumo y en el e-commerce, hacia el producto orgánico. Entonces, las empresas han hecho muchísimos esfuerzos en promover sus productos y ofrecer productos a precios asequibles y cada vez más. Estamos hablando de hospitales, donde podemos llegar a menús, podemos hablar de cadenas grandes, donde hemos establecido menús, productos en vending machine, que están compitiendo hoy con latas de grandes multinacionales que conocemos todos. Entonces, yo creo que eso es primero. ¿Y cómo valorizarlo? Creo que regresamos a la promoción de la eurohoja, que el consumidor que lo conoce pues lo va a valorar. Vemos que los consumidores, cuando saben que un producto es certificado, entienden el valor añadido. Lo que tenemos que tener es más gente que tengan este entendimiento de que la eurohoja, el precio y el coste para la sociedad, pues es la ecuación perfecta que un poco resumimos un poco antes de la contaminación, la biodiversidad y el impacto para la salud. No sé si quieres añadir. José Antonio. ¿El perdón? No, es que no me he enterado, Antonio. No, si queréis lo hablamos luego. Vamos a entrar en un yo debate. para contestar y añadir a lo que ha dicho David, por supuesto, tenemos que ver cuál es el precio real del producto convencional, pero vamos a hablar con datos. Lo que no puede ser que gastemos en una cuenca en concreto 2,5 millones de euros en frinto y silacina por la cantidad de organofosforados y organoclorados que tiene ese pantano. No puede ser que en una situación de sequía, como hemos vivido hasta hace nada, cuando tengamos un pantano al 17% de capacidad, esa agua no se gasta para el consumo humano porque tiene una cantidad de, vuelvo a decir, organofosforados y organoclorados mayor. Con lo cual, eso hay que ver ese coste real. Pero bueno, 2,5 millones de euros multiplicado en esa cuenca, multiplicado por unas cuantas, pues vamos a ver qué coste en millones de euros año. Siguiente, tenemos que tener en cuenta de que el producto ecológico hay que verlo por barrios. O sea, yo tengo un compañero que dice, cuando el pollo ecológico sea más barato que el bogavante, consumiré pollo ecológico y trabaja en nuestra asociación. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema de producción ecológico hace que no se pueda sacrificar ningún pollo con 81 días. El convencional con 25 lo está sacrificando, con lo cual hay una diferencia. Pero para eso que quiere consumir proteína de alta calidad, que es una carne, como bien ha dicho Diego, pues tenemos una ternera o tenemos un ovino, un cordero, que el diferencial de precio no llega a 20%. Un solomillo de ternera ecológico puede estar a 46 euros y un solomillo de ternera convencional puede estar a 36, 38, con lo cual no estamos para tirar cohete. Si hablamos, como bien ha dicho, la leche, pero es que el aceite de oliva ha estado por debajo hace un año el ecológico frente al convencional. Es que la almendra ecológica ha estado al mismo precio. ¿Eso que pierde el consumidor es ver el productor? No, es que el diferencial de precio y la resiliencia en una situación de estrés de inputs, energía, insumos, etcétera, lo ha puesto más contra las cuerdas al productor convencional. Si hablamos de cerdo, lo que puede ser es que produzcamos una canal de 100 kilos de cerdo, 100 euros. ¿Qué coste ambiental tiene eso? Una canal de 100 kilos ecológico, el mismo son 300 euros. Hay un diferencial, vuelvo a decir. Pero oportunidad. Tenemos un consumidor, 6 de cada 10 nuevos consumidores tienen menos de 30 años. Es un consumidor que se ha movido, se está tendiendo a la aguja y cada vez estos resultados, cuando lo presente Diego, pues van a ir a mejor. ¿Por qué? Diego, David o cualquiera. Porque el futuro, el consumidor ecológico ha pasado de ser un consumidor más egoísta, salud, a ser un consumidor más de comunidad, medio ambiente y salud al 50%. Y si no lo perdemos, si conseguimos focalizarlo a través de la eurohoja y no lo dispersamos, porque es un consumidor muy activo, con un poder adquisitivo, vamos a seguir creciendo orgánico, pero a pasos agigantados. Y sobre todo, no nos olvidemos, no tiene ninguna razón que en una renta per cápita que no es 3 veces mayor a la nuestra, como Francia, tengamos un consumo 3 veces mayor al nuestro per cápita, con lo cual es una reorientación de prioridades.
y la prioridad de salud cada día es más importante. La prioridad de medio ambiente en España es más importante y esa es la clave y la que tenemos que ayudar entre todos. Perdona que me extendí un poquito. No, luego, si queréis, seguimos comentando en el debate. Pues vamos a terminar la mesa porque si no nos vamos a ir de hora y os doy las gracias a los cuatro por vuestras aportaciones y, como digo, pues en el cóctel que vamos a tener luego pues podemos también comentarlo. Así que gracias y vamos a seguir con la presentación. Álvaro, no te vayas. Bueno, para hacer la parte de la clausura, vamos a dar la palabra en primer lugar al presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, y luego intervendrá también el director general de alimentación, José Miguel Herrero. Tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de todas las autoridades, tanto, por supuesto, a la viceconsejera, que decir desde que ha llegado a su puesto ya hace tiempo, pero siempre nos ha atendido al sector ecológico fantásticamente. Por supuesto, la compañera Cristina de Andalucía, no sé si de Madrid de Samparos, que no la conozco, no sé si está aquí, de Castilla y León, Itacil. También a todo el equipo del Ministerio, a José Miguel y su equipo que está aquí siempre, no solo estando aquí, sino cualquier llamada de teléfono, cualquier correo o en cualquier sitio que sale Producción Ecológica siempre están al quite, con lo cual agradecerlo. A los asistentes, pues tanto de consumidores, a banca, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, al presidente de la Fundación Savia, Paco Casero, miembro de mi junta directiva y, por supuesto, al presidente de Asobio, David, David Caré, y a todos los asistentes, vosotros, a Lica, del otro lado del Atlántico, que viene, Soraya, muchísimas gracias, todos los amigos y, por supuesto, a la prensa que aquí nos acompaña, miembro de mi junta directiva. Una vez dicho estos agradecimientos, decir que el sector de la producción ecológica tenemos una oportunidad, como bien se ha dicho aquí. Una oportunidad porque hoy en día es cuando más se habla de sostenibilidad, más se habla de biodiversidad y más se habla de avanzar en sistemas sostenibles. La alimentación es algo que mueve pasiones, siempre mueve pasiones. Y el sector ecológico tenemos que traer una respuesta a esto. Y creo que la estamos dando, pero hay que hacerla de manera más contundente, difusión, y en eso es donde tenemos que estar. Se ha hablado de producción. Estamos en el país más rico del mundo, ya se ha citado aquí anteriormente. Estamos en un país donde agronómicamente y agroclimáticamente tiene unas condiciones que lo reflejan. Lideramos la producción ecológica. Fantástico, tenemos muy buena cadena alimentaria, tenemos muy buenos productores, ganaderos y agricultores que trabajan día a día para ofrecer el mejor producto. Vuelvo a decir, tanto en ecológico como en no ecológico. Yo creo que los productores no ecológicos han trabajado desde hace 20 años en reducir las cantidades de fitoquímicos, etcétera, desde hace 20 años, lucha biológica, y tienen muy buena condición. Tenemos un país que somos eminentemente productor y hay que ponerlo en valor. En ecológico también tenemos universidades que han apostado por el ecológico y ahora lo que hay que hacer es aprovechar esto para llevarlo al final de la cadena. ¿Cuál es el final de la cadena? La transformación que va creciendo y, por supuesto, los consumidores. En esto, ¿qué tenemos que decir? Pues que hay que unir esfuerzos. Todos tenemos que remar en la misma dirección. La dirección se llama Eurohoja. 450 millones de europeos dispuestos a conocer un único logotipo. Creo que se hizo un esfuerzo muy importante hace mucho tiempo en poder enterrar con el nuevo reglamento ese logotipo nacional para sacar un logotipo europeo, para mandar un mensaje contundente a los consumidores. Y tenemos que decirlo alto y claro. La Comisión Europea está apostando por medidas sostenibles, por una agricultura sostenible, con el objetivo de ser un continente climáticamente neutro en 2050. Perfecto, desde la producción ecológica lo podemos ayudar también, pero tenemos que decir alto y claro que la producción ecológica, aparece en el informe, es el único sistema de producción reglado entre la Unión Europea. Piense que estas condiciones no las cumple nadie más que la producción ecológica. El único sistema reglado en toda la Unión Europea que mitiga el cambio climático dentro de una normativa pública y dentro del control oficial. ¿Qué es lo que hay que hacer? Animamos ante nuestro mayor enemigo que tenemos, que es el greenwashing, en que el resto de la configuración del panorama alimentario de la Unión Europea debe estar reglado dentro de estos parámetros. Con lo cual tenemos que
trabajar muy eficazmente para ese consumidor de futuro de menos de 30 años, no dispersarlo y que sepa elegir con confianza, que sepa elegir con criterio y que empecemos a trabajar con ello. Las compras públicas es un elemento fundamental, por supuesto. Por decir, la rueda ya está inventada. Que tengamos países en nuestro entorno que nos tripliquen en consumo es solo fruto de poder tener unas políticas adaptadas. Estamos hablando de poder llevar a la sociedad el consumo de productos ecológicos y, como se ha citado en esta mesa anterior, que no es tan difícil, o sí es muy difícil, pero si se consigue llegamos al mismo precio por menú, que es un logro de los últimos años gracias al esfuerzo de toda la cadena. Distribución, por supuesto, transformación. Tenemos que conseguir que esto llegue a su fin. Para ello, Ecovalia venimos trabajando junto con instituciones, ministerios, gobiernos regionales en el consumo de productos ecológicos a través de, como bien ha dicho el proyecto europeo, a través de un 360. Los niños, los escolares, los madres, los padres, los profesores, educación primaria, universitaria, puntos de venta. Para ello, iniciamos nuestro trabajo de promoción, porque todos tenemos que hacer nuestra parte privada, la que nos corresponde, y Ecovalia entendemos que la colaboración público-privada es fundamental. Para ello, en el año 2023 conseguimos un plan de promoción europeo de 1,5 millones de euros, junto con nuestros amigos de Portugal, Asobio, que concluyó con gran éxito en 2024. Fueron 2 años de ejecución. Este año 25, este periodo 25-26, volvemos a lanzar un plan de promoción a nivel nacional que queremos que todos se unan a ello. Gobiernos regionales, instituciones públicas, entidades privadas, empresas privadas, por supuesto, Gobierno nacional. ¿Para qué? Para hacer una promoción de producción ecológica a nivel nacional, donde la colaboración público-privada esté presente, donde saquemos esa eurohoja de las pantallas PowerPoint y la saquemos al consumidor, para llegar a ese objetivo que nos marcamos de Ecovalia al 20% de consumo en 2030. Estamos en la línea, estamos en el trayecto, pero hay que seguir trabajando para que ese consumo sea real. Yo solo me queda agradecer al Ministerio, a José Miguel y a su equipo, el que nos acoja en su casa tan gratamente, este salón reformado, que es una gozada, nos hace estar todavía más en familia. El sector ecológico es un sector que se caracteriza por ser buen compañero de viaje en todos los aspectos, en cualquier sitio. El sector ecológico es un compañero de viaje fiable, agradable y es un compañero cómodo. Y, por supuesto, felicitar al equipo de Ricardo por la organización. Ricardo, enhorabuena, y felicitar al equipo de Ecovalia porque hoy pueda estar aquí hablando, tengamos ese informe que va a ser una guía para los medios de comunicación y entre todos podamos seguir divulgando la producción ecológica, todo lo bueno que tiene. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, Álvaro. Para finalizar, damos la palabra al director general de Alimentación, don José Miguel Herrero, y luego haremos una foto con los que habéis participado en las ponencias. Así que después pasaremos a la sala de al lado, que hay un cóctel, y espero que lo disfruten. Así que el cóctel que vais a degustar está ofrecido por la Junta de Andalucía, son productos ecológicos andaluces. Así que espero que lo disfrutéis. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Álvaro, por tus palabras de felicitación al equipo de la Dirección General, que, como sabes, estamos volcados con la producción ecológica y tenemos desde distintas subdirecciones pues, el compromiso de apoyar a la producción ecológica y coordinar todo lo que compete en nuestras competencias para que sigamos pues, liderando, como así han demostrado los datos, la superficie europea en producción ecológica y también a nivel internacional ser una de las potencias más relevantes en este tipo de productos y de alimentos ecológicos. Me gustaría también pues agradecerles a todos su asistencia a este acto y creo que también los medios de comunicación, como ha dicho Álvaro, pues disponen de una información pues que da muchos titulares, que es el informe que ha presentado Ecovalia, que se complementa con otro informe que también el Ministerio hace año tras año y que está también disponible desde hoy mismo también en la página web. Queríamos colgarlo coincidiendo con la presentación de este informe de Ecovalia y van los datos en la misma dirección. Son datos positivos
y, como he comentado antes, creo que, y Álvaro también lo ha dicho en su intervención, que tenemos retos por delante, retos que están recogidos en la Estrategia Nacional de Alimentación, de la que les he comentado antes que iba a hablar ahora. La Estrategia Nacional de Alimentación es un ejercicio que hemos hecho en el Ministerio, que lo hemos hecho durante el año pasado y que hemos presentado en este 2025, y que es una mirada larga hacia el futuro para que España siga siendo relevante en el contexto alimentario mundial. Y por ello articulamos 6 grandes desafíos en los cuales la alimentación tiene que conquistar. Por un lado, el abastecimiento estratégico. Es fundamental que no nos falten alimentos, y en una situación de contexto complejo geopolítico tenemos que articular esos mecanismos para que a los ciudadanos tengan disponibilidad de alimentos en cantidad y en calidad. El segundo desafío es el desafío medioambiental y de la sostenibilidad. Y aquí la producción ecológica tiene un papel importante, y así está recogido en las medidas que componen la Estrategia Nacional de Alimentación, concretamente dentro de este desafío de sistemas alimentarios sostenibles. Tenemos una medida relativa al impulso y a la producción y consumo de productos ecológicos, impulsando el aumento de la superficie para la producción ecológica mediante programas de apoyo y formación para la conversión. Y, como se ha mencionado en esta jornada, la estrategia recoge que uno de los compromisos es dar a conocer el significado de la eurohoja en el etiquetado e impulsar también una hoja de ruta europea y nacional ecológica. Hay otra medida, que es la promoción de los sistemas alimentarios ecológicos mediante incentivos económicos y apoyo técnico. Y otra medida, que es el incentivo para la creación de centros logísticos para comercializar productos ecológicos a través de sistemas como, por ejemplo, la autogestión de venta entre personas productoras y personas consumidoras. Sigo con los desafíos de la ENA y pasamos al tercero, que es la dinamización de las áreas rurales y costeras. Y aquí también la producción ecológica creo que juega un papel relevante en hacer que las áreas rurales tengan más vida, tengan más diversidad y, sobre todo, que también se generen puestos de trabajo y riqueza. Desafío número 4 sería el relativo a la alimentación y la salud. Y aquí hay también 2 medidas específicas en la estrategia que aborda el tema de los productos ecológicos. En el desafío 4 se apuesta por una alimentación saludable que incluye la promoción de políticas que favorezcan el acceso a productos frescos, de temporada y ecológicos, incentivando su consumo. Medida 16.2. Y la medida 17 habla del desarrollo de campañas de sensibilización de la dieta española, promoviendo el consumo de alimentos característicos de nuestra dieta y también informando a los consumidores sobre sellos de calidad diferenciada y la eurohoja de producción ecológica, como una garantía de control riguroso de la producción y de la calidad. Por lo tanto, creo que esta estrategia nacional, en su desafío 4, también está incorporando los productos ecológicos. Desafío 5, innovación y desarrollo tecnológico. Aquí también tenemos que seguir apostando por los proyectos de investigación, y hay muchos vinculados con la producción ecológica. Y el desafío 6, el etiquetado y la información al consumidor. Es fundamental etiquetados transparentes, etiquetados que no generen confusión al consumidor, y aquí juega un papel muy relevante la directiva contra el greenwashing y, sobre todo, reforzar de nuevo la eurohoja como un sistema riguroso de control y certificado. Nos queda, por tanto, seguir trabajando con una visión compartida, visión que compartimos desde la Administración, las comunidades autónomas, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y el sector. Creo que la interlocución que tenemos con todas las organizaciones representativas de la producción ecológica en todas sus etapas de la cadena alimentaria es fluida, es franca y es, sobre todo, basada en la escucha, en el diálogo y en la cooperación y colaboración. Creo que también tenemos otro reto, que es poner en valor las buenas prácticas. Lo he dicho antes en la intervención. Hay empresas, hay instituciones que están ya en el camino de apostar por la producción ecológica, que dieron el paso hace tiempo y que creo que tenemos que ponerlos en valor, que tenemos que destacarlos, que tenemos que mostrar su caso de éxito para que otros los sigan, se inspiren y haya un efecto contagio. Y por último, pues
Tenemos que seguir trabajando en que los alimentos ecológicos sean accesibles para todos los consumidores, que sean más conocidos y prestigiar a través de los sistemas de control que hay detrás de este sistema de producción y promocionar el consumo. Y como he dicho también, el gran reto no solo es llegar a los ciudadanos en los hogares o en la restauración, sino incorporar el producto ecológico dentro de las compras públicas en las instituciones para hacerlo también mucho más popular y democrático. Por lo tanto, creo que tenemos un futuro por delante prometedor. Tenemos ese año 2030 que marca la Comisión Europea en la visión, pero tenemos también las luces largas y la mirada larga que marca la Estrategia Nacional de Alimentación para que sigamos siendo el país más rico del mundo y el país más rico del mundo ecológico. Muchas gracias.